Pues quiero de una manera muy especial leer la palabra de Dios. Quiero compartir eh, este pensamiento que Dios me dio basado en el tema vamos a tomar la tierra que Dios nos dio. Vamos a tomar la tierra que Dios nos dio. Y vamos a partir de Números capítulo 13, el verso 1 al verso 3 y después leemos el 17 también. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. El verso 17 del mismo capítulo dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Negué y subid al monte. El capítulo 14 de Números, el verso 10, dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová, note esto, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a tomar la tierra que Dios nos dio. Creo que a todos nos gusta tomar, poseer, adquirir, lograr obtener algo que uno anhela, que uno desea, o muchas veces algo que a uno le han prometido, una promesa, y somos conscientes que toda promesa se cumple, y más que todo cuando estamos hablando de Dios, porque si hablamos del ser humano, pues muchas veces el hombre promete, pero no cumple. En cambio tenemos un Dios que todo lo que Él promete lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta, y menos hijo de hombre para que se arrepienta. Israel sale de Egipto a Canaán. Dios sacó de Egipto a Israel. Note esto: Dios sacó a Egipto de Israel no para que muriese en el desierto, sino que Dios saca a Israel de Egipto a la libertad, porque Israel vivía subyugado, esclavo en Egipto por Faraón, el cual lo tenía esclavo, haciendo con ellos cualquier cosa que él quería que hicieran. Pero Dios en algún momento se le aparece a su siervo Moisés y le dice: y yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Veo cómo Faraón lo hace aullar, veo cómo Faraón lo tiene esclavo, lo tiene atado allá, no tiene libertad. Y lo más triste es que mi pueblo no me puede adorar. Muchos de sus hijos no conocen mi nombre, no saben quién soy yo. Entonces yo lo que quiero es sacarlos de Egipto, sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una verdadera libertad. Y esa libertad tenía una consigna, y era que ellos poseyesen las mejores tierras. Note esto, no dice las tierras, dice las mejores tierras, las tierras de Canaán, que hasta ese momento estaban en poder de naciones. Si usted y yo nos ponemos a analizar detalladamente la palabra de Dios, nos daremos cuenta que lo que Dios tenía preparado para Israel, lo que Dios tenía para su pueblo, habían naciones que hasta en ese momento estaban disfrutando de la bendición de Dios. Estaban disfrutando de una tierra especial, de una tierra maravillosa. Y yo quiero decirle, hermano y amigo,
que me escucha y que me observa, Dios tiene las mejores cosas para sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo mejor de Dios es para sus hijos. Y por eso es que Dios, al ver que las naciones se habían apoderado de lo que le pertenecía o de lo que era para Israel, Dios habla con Moisés y le dice: mi propósito es sacar a mi pueblo de en medio de Egipto, porque está siendo esclavo, y lo voy a llevar a poseer, a tomar una tierra especial, y no solamente para que la posean y la tomen, sino para que vivan allí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes de que esto suceda, Dios le habla a Moisés y Moisés envía espías a la tierra. Ellos observan, ellos miran, y ciertamente cuando ellos llegan allá, wow, lo que ellos ven, lo que ven es algo espectacular, es algo maravilloso. Pero los otros, el resto, aparentemente la mayoría, ellos miraban que era una tierra que estaba rodeada de enemigos, que estaba rodeada de adversarios. Y lo más triste, según ellos, es que esos enemigos eran gigantes que venían de la descendencia de Anac, gigantes que medían 2 metros hacia arriba, 3 metros hacia arriba. Y cuando ellos ven eso, entonces ellos se asustan, ellos sienten temor, ellos se miraban ante ellos como langosta. Y ellos dicen: ¿cómo vamos a venir a poseer una tierra donde nuestros enemigos son demasiado gigantes? No vamos a poder contra ellos. Pero se habían olvidado de la promesa que Dios le había hecho a ellos, que Él los iba a sacar de Egipto con brazo fuerte, con mano extendida, y que Él no los iba a dejar en ningún momento, sino que Él de día iba a caminar con ellos en una columna de nube, y de noche iba a caminar con ellos en una columna de fuego. O sea, de día y de noche Jehová iba a caminar con ellos. Gloria al nombre del Señor. Pero mientras la mayoría observa un panorama no agradable para ellos ir a poseer, 2 hombres de fe, hombres de visión, hombres que tenían un espíritu de guerrero, un espíritu de poseer, un espíritu de tomar, un espíritu que ellos miraban que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Un espíritu como el profeta de Jeremías, después de que Dios lo convenció, cuando él dice: mas Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. Entonces, estos 2 varones tenían un espíritu donde ellos anhelaban poseer, donde anhelaban tomar. Wow, creo que ellos se agarraron de lo que Dios dijo a través de David, que lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Y ellos, creo que en el momento que llegaron allá, inspeccionaron la tierra, ellos pisaron esta tierra y dijeron: esta tierra es nuestra, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta tierra es nuestra y la vamos a tomar. Así el enemigo se presente como presente, pero nuestro Dios nos dará la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ellos llegan a donde Moisés y dan el reporte, los 10 espías, ellos hablan de cosas negativas y comienzan a trabajarle psicológicamente a la mente del pueblo de Israel, a desanimarlo, a decirle: no vamos para allá por esto, aquello y lo otro. Pero cuando Moisés le pide el reporte a Caleb y a Josué, ellos dicen: no, esa tierra es espectacular. Esa tierra la vamos a tomar porque esa tierra Dios nos la dio a nosotros. Y ellos traen el resultado, un racimo de uvas, que tuvieron que traerlo entre los 2. Y le dicen a Moisés y al pueblo: esa tierra es productiva. No hay en la tierra, en la faz de la tierra, una tierra como esa.
Pero cuando el pueblo escucha esto, hablaron de apedrearlos, porque según ellos estaban blasfemando. Pero en ese momento Dios respalda su palabra y cumple sus promesas. La gloria de Jehová los cubrió a ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba respaldando su palabra. Antes de llegar allí, antes de Israel llegar a la tierra prometida, pasaron un sinnúmero de peripecias. No fue fácil llegar allá. Y no es fácil lo que nosotros queremos llegar a lograr como iglesia. Antes de ellos llegar allá, tuvieron que enfrentarse con un mar rojo. Antes de llegar allá, tuvieron que enfrentarse con la persecución de Faraón. Antes de llegar allá, tuvieron que enfrentar batallas, porque muchas naciones se aparecieron en el camino de Israel hacia la tierra prometida. Muchas naciones se enfrentaron con ellos mientras ellos iban en el camino hacia allá. Tuvieron que pasar sed porque estaban en un desierto. No había afluente de agua continua ni constante en toda la tierra. Tuvieron que enfrentarse a desesperos en algún momento, angustias, es más, desánimos, que el pueblo blasfemaba contra Moisés, contra Dios. Vivieron momentos críticos, porque en el camino hacia la promesa, porque en el camino hacia a lo que uno va a adquirir de lo que Dios le ha prometido, no es fácil. Nos tenemos que enfrentar con una cantidad de adversidades. Israel lo vivió. El pueblo se comenzó a minorar. Cuando ellos se desanimaron en algún momento y blasfemaron, la Biblia nos enseña que entonces ese día Dios envió serpientes por su blasfemia y murió mucho pueblo. Pero cuando ellos reconocen que han fallado, Dios también les da la solución. Y también ese día se preservó la vida a mucho pueblo. En el camino hacia la tierra prometida, Israel vivió ansiedades, porque estaban ansiosos. Hermanos y amigos, fueron 40 años caminando ellos en el desierto. Aunque la Biblia dice que Dios los había podido llevar en un par de horas, en un par de días, en una semana. Pero por la dureza de corazón, por la rebeldía de ellos, la Biblia reza en decir que los tuvo 40 años dando la vuelta por el mismo lugar y ellos no reconocían, porque Dios quería enseñarle a ellos muchas cosas, que esa tierra que Él les había prometido y que les iba a dar, ciertamente estaba ahí, pero ellos tenían que prepararse de la mejor manera para poder poseer esa tierra. Ellos tuvieron que pasar temores, tuvieron que pasar miedo. Cuando se enfrentaron contra muchas naciones, sintieron el pánico, sintieron el temor como seres humanos. Pero lo más glorioso, alabado sea el nombre del Señor, lo más maravilloso es que la mano poderosa de Dios siempre estuvo con ellos. Y una de las grandes victorias que Dios le dio fue cuando tuvieron que darle la vuelta y derrumbar los muros de Jericó. Esa fue una de las hazañas más grandes. Tenían miedo, tenían temor, pero el Dios que derriba muros, el Dios que destruye murallas, el Dios de todo poder, el Dios de toda autoridad, estaba con ellos y les daba la victoria. Ellos tuvieron que pasar sin número de peripecias para poder tomar esa tierra que Dios les había prometido. Dios prometió dárselas. Siempre fue su deseo. Y aunque las cosas parecían contrarias, no era por Dios, era por culpa del pueblo. Y por eso la promesa se demoró un poco. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón del pueblo fue demasiado grande. Pero más sin embargo, aunque ellos endurecieron su corazón, pero el deseo de Dios era la tierra prometida. Pero el deseo de Dios era dar lo que Él les había prometido. Y por eso Dios se las dio. Pero le tuvieron que tener algunos requerimientos. Y eran esos requerimientos los que no les permitía al pueblo de Israel
poseer la tierra de Canaán. Pero de seguro como Israel, así también nosotros hoy estamos dispuestos a tomar lo que Dios nos ha dado. Si dejamos un poquito a Israel y nos metemos en lo que es la iglesia, entonces entenderíamos pues que la iglesia de su creación, la iglesia diseñada por Dios para estos tiempos, esa iglesia también tiene algo que Dios ha prometido. La iglesia de su creación rumbo al arrebatamiento. La oración está ligada a la iglesia desde un mismo comienzo. La Biblia nos enseña que en San Lucas capítulo 6, versos 12 y 13, que en aquellos días Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también Él los llamó apóstoles. La función básica y elemental de la iglesia no es hacer templos, ni es el congregarse, sino la misión básica de la iglesia es ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Sabe una cosa, hermanos y amigos? Anoche cuando Dios me dio este pensamiento y lo estaba organizando bien, estaba asociando este tiempo que estamos viviendo hoy del COVID-19, de este virus, lo estaba asociando con lo que sucedió con la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles. En un cierto momento, cuando la iglesia estaba agolpada en un solo lugar, en sitio, y la Biblia enseña que había necesidades en muchas partes. Y Dios, viendo esa gran necesidad, envió una gran persecución. Y fue allí cuando fueron dispersos y comenzaron a llenar la tierra con el poder del evangelio hacia otros lugares. Y algo básico y elemental, y es que nosotros como iglesia, nuestra función, eso está bien, el de congregarnos, y la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un deber de nosotros como cristianos y uno se lo enseña al creyente, ¿sí? De congregarse, de ir a adorar a Dios, de ir a glorificar a Dios, de ir a alabar a Dios, de ir a dejar nuestras ofrendas, dejar nuestros diezmos, participar, como dice David, en la armonía y en la comunión de los santos, porque es allí donde Jehová envía su bendición. Eso está muy bien, pero de pronto hemos dejado algo elemental, y por eso Dios ha querido que aprovechemos este tiempo del COVID-19 y de la pandemia para que nosotros abramos nuestros ojos y nuestra visión se amplíe y vaya mucho más allá. Que la función elemental de la iglesia es hacer discípulos en todas las naciones. Esa es la función elemental de la iglesia. Y es por eso que hoy estamos utilizando todas las redes sociales, estamos utilizando todos los medios, porque como ya no nos podemos congregar, pero necesitamos hacer discípulos, necesitamos que este evangelio se predique, necesitamos que la gente oiga, escuche que hay un Dios poderoso, que es el único que tiene la solución para todo problema. Entonces lo estamos haciendo. Y quiero decirle algo a todos los que me ven en este momento, que después de que suceda esto, tenemos que prepararnos y estar preparados, porque después de que esto pase un poco, viene un gran avivamiento sobre la faz de la tierra. Un gran avivamiento de predicación de palabra, un gran avivamiento de poder de lo alto, de demostración de milagros y de prodigios. Viene el último gran avivamiento sobre la faz de la tierra, donde la gente va a ser impactada
impactada, donde el ciego va a ver, donde el sordo va a oír, donde el mudo va a hablar, donde el paralítico va a saltar, donde los muertos van a resucitar y donde los pobres se les va a anunciar el evangelio y la gente va a tener que correr a oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que da vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la función elemental de la iglesia es poseer lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado en muchos lugares está poseído por el enemigo. Él está acuartelado. Él ha creído que eso es de él. Pero aquí está la iglesia. Aquí va la iglesia con poder, con autoridad. ¿Por qué? Porque ni las puertas del Hades prevalecerán con la iglesia del Señor. La máxima visión de Jesucristo para la iglesia es que nos tomemos el mundo con la predicación de su evangelio. Esa es la máxima visión de Cristo. Por eso cuando Él estaba en la cruz del Calvario y con Él estaban colgados dos ladrones, el uno lo injuriaba y le decía: si fueras el Cristo, ya te hubieras bajado de aquí, nos hubieras bajado a nosotros. A muchos salvaste, hiciste milagros, pero ahora no te puedes salvar a ti mismo. Pero había otro malhechor colgado al costado de Jesús, que él reconocía en Jesús el gran poder. Y lo que Jesús decía dentro de sí es que si yo me bajo de esta cruz, no habrá esperanza para el pecador. Si yo me bajo de esta cruz, el mundo siempre estará en tinieblas. Si yo me bajo de esta cruz, no podré darle a mis hijos lo que yo quiero que ellos obtengan. Y por eso él no se bajó de allí. Y aquel otro malhechor le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: no es cuando venga. Desde hoy mismo comenzarás a poseer lo que yo tengo para ti. Desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque hay un evangelio que cambia. Hay una palabra de poder que transforma. Hay una palabra que resucita muertos. Hay una palabra que da vida. Y lo que Dios quiere es que la iglesia llene el mundo, llene las naciones, llene los pueblos, llene las ciudades, llene los hogares, los barrios. Los inundemos con esta palabra gloriosa. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa o nadie se justifique el día del juicio. Antes, por el contrario, todos sean conscientes de que ellos escucharon el mensaje de vida eterna. La Biblia dice: y será predicado este evangelio del reino en San Lucas 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para testimonio a todas las naciones. Este evangelio del reino tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio, para que la gente sea testiga y para que la gente sepa que hemos ido a poseer lo que a Dios le pertenece, lo que es nuestro, para que la gente sea testiga de este evangelio glorioso. Y segundo, que después de que eso suceda, entonces ahora sí vendrá el fin, pero no el fin del mundo, será el fin de la predicación de la palabra. Cuando ya esto suceda, entonces ya se dejará de predicar, y es allí cuando muchos comenzarán a correr, porque la palabra ya habrá sido quitada. Muchos comenzarán a correr porque tendrán comezón de oír, tendrán sed de oír, pero ya no habrá pueblo para que les predique, ya no habrá predicadores. Pero hoy todavía estamos aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia primitiva predicó el evangelio por todas las regiones aledañas a Jerusalén. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y note esto, y hasta lo último
Aquí va de nuevo, y hasta lo último de la tierra. Pero antes de que sean testigos, Él les dice, ustedes tienen que recibir poder. ¿Por qué tienen que recibir poder? Porque para poseer lo que Dios les ha dado, se van a enfrentar a enemigos, se van a enfrentar a naciones que no quieren soltar, que no quieren dejar. El enemigo tiene acuartelado su ejército y no quiere que nosotros vamos y poseamos las almas que Dios nos ha dado, porque esas almas le pertenecen a Dios. Escúcheme, iglesia, esa es la tierra prometida aquí para nosotros. Lo del cielo es algo distinto, es algo diferente, es algo glorioso. Pero aquí hay otra tierra prometida que nosotros tenemos que tomar. Pero el enemigo no quiere que la tomemos. El enemigo no quiere que la poseyamos. Y por eso necesitamos el poder, la autoridad de Dios para poder ir y tomarla. Y si eso sucede, sucederá cuando los 70 salieron a predicar. Y cuando ellos regresaban, ellos venían felices, contentos, sonriendo. Y el uno al otro le daba codazos, hubieras visto. Y el otro contaba sus testimonios, sus peripecias. No, es que a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Y tú cuenta qué te pasó, y tú cuenta qué te sucedió. No, a mí me sucedió esto, fue extraordinario. Algo nunca visto, algo nunca glorioso, algo espectacular, algo maravilloso. Es que era el poder de Dios en la faz de la tierra. Y cuando llegan donde Jesús los ve así sonrientes, le pregunta, ¿y qué sucede? Y ellos le dicen, maestro, hubieras visto cómo los demonios se sujetaban en tu nombre. Hubieras visto cómo los enfermos eran sanados. Hubieras visto los milagros que pudimos hacer. Y Jesús le dice, claro, es que eso es lo que yo los he enviado a hacer. Porque mi poder y mi nombre está con ustedes. Eso es glorioso. Esa es la primera tierra que ustedes tienen que poseer. Pero le añade algo más. Pero para poseer la otra tierra, alégrense y gócense que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la autoridad de Dios, necesitamos la unción. La iglesia del Señor en estos momentos tenemos que estar utilizando todas las plataformas, pero al mismo tiempo en nuestros hogares, en la recámara secreta, tenemos que estarnos llenando de unción, llenándonos de poder, llenándonos de autoridad en los cultos online, en el altar familiar. Que la gloria de Dios descienda sobre nuestra vida. Estamos tomando un nuevo refrigerio. Estamos tomando una nueva fuerza. ¿Por qué? Porque después de que esto pase un poco, después de que pase un poco la indignación, nosotros vamos a salir con milagros, con demostración del poder del Espíritu Santo. Porque estas señales seguirán a los que creen. Y si hay alguien que cree en este Dios verdadero, somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no estamos en este mundo, ni estamos aquí por casualidad. Nosotros no estamos en este lugar por cosa del azar. Hemos sido llamados para salvación y hemos sido llamados para salvar a los perdidos. Tenemos todas las garantías de nuestro Dios para cumplir con esta tremenda misión. Israel tenía miedo cuando iba a salir de Egipto, pero Moisés lo hizo con demostración porque así Dios lo había dicho. Lo hizo con demostración, lo hizo con poder. Y por eso cuando Israel vieron que Moisés no era un charlatán, sino que Moisés estaba demostrando un poder que ellos nunca habían visto, entonces creyeron a la palabra de Moisés y salieron como testigos de ello. Y nosotros hoy como iglesia tenemos todas las garantías. Tenemos toda la garantía de que nuestro Dios está con nosotros para cumplir esa misión. En Efesios capítulo 1, el verso 22, la Biblia dice, y sometió, mire, Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Dios ha sometido bajo nuestros pies todo
Todo está bajo nuestros pies. Por eso el escritor dice que todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Y nosotros, con el poder de Dios, hollaremos escorpiones y serpientes. ¿Qué es hollar? Es pisotear. Nosotros, con el poder del Espíritu Santo, con esa autoridad, con esa unción, levántese enemigo que se levante, levántese descendientes de Anad, levántese los Goliat que se levante, levántese las naciones que se levanten a enfrentarse contra nosotros, a impedirnos que poseamos lo que Dios nos ha dado. Nosotros lo vamos a vencer, porque Él ha colocado todas aquellas naciones, todos aquellos enemigos debajo de nuestros pies. Pueda que haya dificultades, claro que las hay, y otra serie de contrariedades, pero ha sido el Señor Jesucristo quien nos llamó y quien nos ha enviado a hacer este trabajo. ¿Qué dificultades las hay? ¿Qué adversidades las hay? Para poder lograr el objetivo, pero es Él. Es Él. Y un siervo dijo: yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo. Y esta iglesia no se mueve si Él no camina con nosotros. Como Israel en el desierto, encontraremos gigantes. ¿Cierto que sí? Claro. Como Israel en el desierto, encontraremos gigantes. Nos encontraremos con ciudades amuralladas como Jericó. Pero hay algo muy importante, era que Dios estaba con Israel. Por eso cuando el gigante Goliat desafió a los escuadrones de Israel, cuando va David dice: pero bueno, ¿y quién es este paladín incircunciso que se ha atrevido, note usted, se ha atrevido a desafiar? Porque lo que él estaba haciendo era desafiar al pueblo de Dios. Era desafiar a la nación que tenía el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que sí hay ciudades amuralladas, que sí hay gigantes, pero que Dios, así como estaba con Israel y peleó con ellos sin número de batallas y todas las ganó, así también con nosotros. Él está, ha estado y Él estará, porque el que comenzó en vosotros esta obra, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que entender hoy para ir concluyendo con esta idea en esta mañana? Y para ir dejando plasmado este pensamiento en nuestra mente y en nuestros corazones, que hay una tierra que tenemos que poseer porque Él nos la dio. Que hay una tierra que Él nos la ha dado y nosotros tenemos que poseerla, tenemos que tomarla, porque es promesa de Dios. Y lo que Él promete, lo cumple. La Biblia dice: cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás, jamás, nunca pasará. Hoy, a nivel mundial, se está viviendo un caos, se está viviendo un momento bastante crítico, bastante difícil. Se está viviendo un confinamiento, se está viviendo un encierro. Pero sabe una cosa, que de medio de todo esto, nosotros como iglesia tenemos que extraer lo positivo, lo glorioso, porque todo esto que está sucediendo para nosotros como iglesia nos va a traer un beneficio elemental. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta, las naciones se están dando cuenta que la medicina no puede hacer nada, que los gobiernos no pueden hacer nada, que la política no puede hacer nada, que los ricos no pueden hacer nada, que la oligarquía no puede hacer nada. Ellos se están dando cuenta que absolutamente nadie aquí en la tierra puede hacer nada por nadie. Y muchos ya han comenzado a mirarlo a Él. Por eso es que Él dijo: mirad a mí y se salvó todos los términos de la tierra. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dejó escrito en San Juan.
Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay un nombre que en estos momentos debe ser levantado. Hay un nombre que es sobre todo nombre, que debe ser puesto en alto. Hay un nombre que es maravilloso. Hay un nombre que es glorioso. Hay un nombre que es el nombre sobre todos los nombres. Y es el nombre de Jesucristo. Y ese nombre tiene que ser levantado, tiene que ser exaltado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hermanos y amigos, ha llegado el momento de la mayor escena de nosotros como iglesia. Ha llegado el momento de una escena particular de nosotros. ¿Por qué? Porque este es el momento donde nosotros tenemos que demostrar, pero no solamente en palabra, sino con hechos, con autoridad y con la unción de lo alto, e ir a poseer, porque ciertamente las naciones enemigas también tienen cierto poder, tienen cierta autoridad, y ellos no quieren soltar lo que ellos tienen. Pero aquí vamos nosotros, porque el poder que nosotros tenemos es más grande que el que ellos tienen. Y si el gigante vence al otro gigante y le quita el botín, pues no tendrá nada más que hacer y él será sometido a quien lo venció. Oh, gloria a Dios. Y nuestro campeón hace más de 2000 años que venció en la cruz del Calvario. Él lo expuso públicamente. Él dio su vida allí y después fue al sepulcro y le dio la estocada final, porque al tercer día la muerte no lo pudo detener, porque él se levantó. Es que no era posible que la vida estuviera entre los muertos. Él se levantó con vida, él se levantó victorioso, y por eso él después reza en decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí en la tierra he recuperado lo que Adán y Eva en el huerto del Edén le entregaron al enemigo, pero ahora al vencerlo en la cruz, ahora al vencer el pecado y al levantarme de entre los muertos, nuevamente tengo la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Ese Dios de poder tenemos que hoy entonces colocarlo al frente de nosotros para ir a poseer la tierra que Él nos dio. Termino diciéndote esto. En Deuteronomio capítulo 2, verso 25 dice: hoy debemos de comenzar a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. Note esto, se lo repito, hoy hay que comenzar a poner el temor y el espanto sobre todos los pueblos de debajo del cielo, los cuales oirán, escuche, los cuales oirán de la fama de nuestro Dios, de la fama de la iglesia, y no solamente la oirán, sino que temblarán como aquel demonio endemoniado de Gadara. Cuando Jesús llegó frente a otros, él salía impune, salía avante. Frente a otros él se hacía grandote, pero cuando llegó Jesús no hizo lo mismo, sino que fue y se postró y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús el Nazareno? ¿Qué tienes conmigo? Yo sé que has venido a despojarme, yo sé que has venido a sacarme de aquí. Claro, es que esa era una tierra que el enemigo tenía tomada y Jesús había ido a poseerla. Hermanos, y hoy en día las naciones, los pueblos tendrán que oír de la fama y tendrán que temblar y se angustiarán delante de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos rumbo a lo que Él nos ha prometido y a lo que es nuestro. Yo pienso que es el momento de nosotros actuar. Es el momento de nosotros accionar. Israel pasó muchas peripecias antes de llegar allá, pero llegó a lo que Dios le había prometido. Y Dios tiene una promesa. No se olvide, la función elemental de la iglesia es ir y hacer discípulos. Porque si mayores almas se salvan, mayor será la alabanza para Él. Y no nos olvidemos que Él se fue a preparar unas moradas. Todavía hay espacio.
todavía hay espacio, todavía hay lugar, todavía hay sitio para que muchos más se unan con nosotros. Iglesia, vamos a movernos, nos estamos moviendo, pero vamos a movernos aún más, porque todavía hay gente que necesita conocer de este Dios verdadero. Quiero levantar una palabra de oración para darle gracias a Dios por este momento, por esta palabra que Él nos ha enviado, nos ha dado, y que esta palabra quede muy impregnada en nuestros corazones y en nuestras mentes, y vamos a poseer la tierra que Él nos dio. Y si hay alguien a su lado que todavía no ha sido poseído, tomado por el poder de la palabra, en este momento, ore por él, ore por ella. Y si hay alguien que usted le ha estado hablando a través de las redes, hágalo en este momento. Ore por él, ore por ella, porque esa es la tierra que Dios nos dio. Altísimo Señor, soberano Dios del universo, muchas gracias, oh Padre eterno, por tu palabra gloriosa, por tu palabra maravillosa. Muchas gracias, oh Dios, por el mensaje que tú has enviado a nuestras vidas, a nuestras mentes. Muchas gracias, oh Dios, por esta reflexión que es tan importante en estos momentos de caos, en estos momentos de dificultad. Muchas gracias, oh Dios, por enseñarnos cada día cuál es nuestra función. Muchas gracias, oh Dios, por alcanzar a hombres y mujeres, niños, jóvenes, señoritas, enfermos, desahuciados de los médicos, por alcanzarlos con este poder glorioso de tu palabra. Señor, en este momento te pedimos que esta palabra, Padre eterno, sea confirmada con demostraciones visibles, oh Dios eterno. Te agradecemos porque usted habla a tiempo y fuera de tiempo. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que esta palabra llegue a los corazones y actúe de la manera en la cual tú la has enviado. Te agradezco por este privilegio, Señor, por esta bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.